Buenos días, soy Diego Morales, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con Fidelity International de la mano de Óscar Esteban. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Inversión con nombre propio después de este parón de verano que venimos con más fuerza que antes si cabe, y qué mejor manera de hacerlo de la mano de una entidad como es Fidelity y de la mano de Óscar Esteban. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Nosotros la verdad es que estamos muy bien y es todo un placer tenerte en nuestro programa, y ya por ir entrando en lo que es materia financiera y por ir entrando en lo que es el programa, sí que queríamos saber, dentro de lo que es esta nueva coyuntura económica, por decirlo de algún modo, después de vivir una pandemia, lo primero que queremos saber es cuál es la visión general del grupo, cuál es vuestra visión de la coyuntura económica actual. Sí, desde el punto de vista macroeconómico, la visión de Fidelity es una visión de crecimiento en términos generales, de crecimiento positivo. Pero sí que es verdad que en estos últimos meses estamos presenciando o protagonizando ya, digamos, el pico máximo de ese crecimiento que hemos estado viendo con ratios de porcentajes muy, muy altos. Nosotros lo que consideramos que a partir de ahora vamos a seguir teniendo ese crecimiento, pero va a ser un crecimiento más estable. El pico máximo lo hemos alcanzado y a partir de aquí será un crecimiento más sostenido a nivel generalizado. Sí que es verdad que desde el punto de vista de zonas geográficas, ese crecimiento va a ser desigual, derivado del tema de la vacunación, de las políticas fiscales, de las políticas monetarias que hayan existido. Eso va a dar que algunas zonas geográficas crezcan a un mayor ritmo que otras. Pero en términos generales, nosotros desde Fidelity concebimos un crecimiento estable para los próximos trimestres. Claro, porque al final todos los datos adelantados macro que estamos viendo, sí que es cierto que sobre todo medios de comunicación hablan de esta ralentización, pero también hay que tener en cuenta el efecto base de donde venimos. Al final, si los datos y los ratios siguen dando esos indicadores de crecimiento, pues el crecimiento sería muchísimo más acelerado, y lo normal es que se tranquilice y que sí, que en el largo plazo, medio plazo veamos ese crecimiento, pero no queramos presuponer un crecimiento como el que veníamos después de estar un año encerrados. Sin lugar a Y dudas, obviamente el efecto base, como tú bien dices, es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero sí que es verdad que en términos generales va a ser un crecimiento estable, mayor que el que veníamos presenciando antes del COVID-19. mira, pues Óscar, y también queremos aprovechar, en este caso que estamos con vosotros, que estamos con Fidelity, y queríamos también centrarnos un poco en lo que es el mercado o la economía americana. Y hablábamos como es normal, hablábamos de esta COVID-19, de estos confinamientos, pero también, no hay que olvidar que en medio de la pandemia vivimos unas elecciones eh, norteamericanas con el cambio presidencial, antes de la pandemia. ¿Qué esperabais? ¿Descontabais esta continuidad de las relaciones con China? Con respecto al tema de Estados Unidos y China y sus relaciones, esto es algo que siempre ha ocurrido entre China y Estados Unidos y sobre Ujú. todo a raíz de que China despegase como gigante de crecimiento a nivel mundial y empezase poco a poco a tomar parte del protagonismo a nivel mundial. Y eso obviamente a Estados Unidos, que siempre en las últimas décadas ha sido, sobre todo desde el siglo XX hasta ahora, ha sido el gran protagonista del crecimiento y el mayor potenciador de ese crecimiento, pues eso no lo ve con buenos ojos. Ujú. Entonces, esas guerras comerciales siempre han existido, no solo con la era de Trump, también han existido con Obama, han existido con Clinton, han existido con Reagan, y esas tensiones comerciales que vivimos con Trump van a seguir existiendo, obviamente porque estamos hablando de dos líderes mundiales desde el punto de vista de crecimiento, y lo que quieren cada uno de ellos es ser los grandes protagonistas por encima del otro. Por eso nosotros creemos que
esos tensionamientos comerciales van a seguir existiendo en los próximos años, de mayor o menor modo. Y al final, tarde o temprano, llegarán a un entente cordial porque a ambos les interesan, obviamente, seguir creciendo, ¿no? Pero qué duda cabe que eso es algo que tienes que tener descontado dentro de este mapa geopolítico a nivel mundial que tienes y con el cual tienes que tomar decisiones. Claro, entonces lo de, que mucha gente presuponía que con la llegada de Biden, que pintaba a Biden como un corderito que iba a relajar un poco las tensiones con China, no era algo que, debería entrar en los planes o en nuestras proyecciones, por así decirlo. Y y en general, ¿qué región tenéis, qué opinión tenéis sobre la región de Asia Pacífico? Y sí queríamos preguntaros por un fondo en concreto que hemos solido recomendar y tenemos en esta para selección, como es el Fidelity Funds Pacific Fund, y cómo el fondo lo está haciendo, estamos viendo que lo está haciendo mejor que el resto de su categoría, y qué valor añadido nos puede aportar este fondo en nuestras carteras. Bien, respondiéndote por partes, primero, ¿cuál es la visión de Fidelity de la región asiática en general? Desde el punto de vista de Fidelity, estructuralmente hablando, y para los próximos años o décadas, creemos que Asia va a ser el gran protagonista del crecimiento a nivel general. ¿Por qué? Por diferentes catalizadores. El primero, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una zona geográfica desde el punto de vista demográfico con el mayor número de habitantes a nivel mundial. Esos números de habitantes a nivel mundial lo que originan es una potencial de crecimiento vía el consumo mayor, si cabe, que cualquier otra región a nivel mundial. Punto 1. Punto 2. La región asiática es una región innovadora. Es una región innovadora desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, y eso genera también un acelerador al crecimiento económico. Y tercero, no debemos de olvidar que dentro de esa región asiática está China, por supuesto, pero también está India, que entre los dos son los dos únicos países a nivel mundial con más de 1.000 millones de habitantes, que ambos tienen un potencial de crecimiento en diferentes velocidades, pero qué duda cabe que mayor que el resto de las regiones, y no podemos olvidar al resto de la región, que es la región que se denomina ASEAN, que está formada por países como Filipinas, Tailandia, etcétera, que también tienen una gran densidad poblacional y que son los que se benefician de lo que está pasando tanto de China como de India. Con respecto a China y los últimos acontecimientos que hemos estado viendo, y aquí me voy a centrar más en lo táctico, más en lo del corto plazo, somos conscientes de la corrección que está experimentando el mercado de renta variable chino, derivado principalmente de las políticas regulatorias que está introduciendo el gobierno chino en esta región, en este país. Y esto no es más, desde el punto de vista de Fidelity, que tratar de adaptarse a la nueva economía que hace crecer a China. Y esa nueva economía que hace crecer a China es todo lo relacionado con el consumo. Todo lo relacionado con el consumo que viene muy de la mano de la tecnología, de la innovación, de las redes sociales. Bien, el gobierno chino se ha dado cuenta de que hay mucha de esa economía que no está regulada, que tiene que ser regulada para que ese crecimiento a futuro pueda asentarse y pueda ser sostenible. Y también otra cosa muy importante, que el crecimiento pueda haberse beneficiado a diferentes capas sociales de China, no solo a las capas altas, sino a todas las capas sociales. Por eso estamos viendo unas medidas regulatorias que desde el punto de vista occidental nos parecen como muy agresivas, pero no es más que poder adaptarse a la nueva realidad de la economía china. Dicho lo cual, sí que es verdad que desde los países desarrollados lo ven como unas medidas muy agresivas, pero también aquí en Europa y también en Estados Unidos estamos viendo nuevas regulaciones en el sector tecnológico, en el sector de redes sociales. Aquí en España, por ejemplo, hemos visto la ley Riders, que a unos han gustado y a otros no han gustado. Y eso, queramos o no, genera mucho ruido porque estamos hablando de un país en el cual hay un único partido político que es el que manda y lo hace mucho más rápido que el resto. Y eso está teniendo un efecto negativo en los mercados bursátiles chinos. Pero para nosotros es más un tema de sentimiento que de fundamentales, porque los fundamentales en la región de China están intactos.
basados en el crecimiento vía consumos con 1.900 millones de personas potenciales. Sí, la verdad es que... Hablando ahora del fondo... Sí, perdona. No, solo te iba a apuntar que la verdad es que nuestra visión es bastante parecida y que compartimos los mismos puntos de vista con respecto a China y sobre todo a la región de Asia-Pacífico, de ASEAN, como has comentado. Y ahora sí, perdona que te he interrumpido sobre el fondo. Sí, pues mira, hablando del fondo del Fidelity Pacific Fund, el Fidelity Pacific Fund es un fondo que invierte en la región asiática y también incluye Japón, con lo cual tienes el beneficio de las dos zonas, con idiosincrasias diferentes que nos parecen muy interesantes y enfocándose en las compañías, no tanto en los gobiernos, no tanto en la política. Y eso es lo que le ha hecho que este fondo, el Fidelity Pacific Fund, sea uno de los fondos dentro de esa región pacífica, insisto, Asia más Japón, que sea de los más reconocidos en mercado y con unas perspectivas de crecimiento pasadas muy positivas y a futuro también positivas, porque el gestor, que lleva muchísimos años en el fondo, sigue manteniendo ese mismo estilo de gestión. La verdad es que el fondo se está comportando realmente bien y de cara a tenerlo a largo plazo y tenerlo como una base estructural, ya no solo técnica en nuestra cartera, es desde luego un fondo a tener en cuenta y a recomendar. Y Óscar, volviendo a Estados Unidos, nos alejamos ahora de Asia y queríamos ver, sí que es cierto que Estados Unidos muestra fortaleza económica porque es una economía realmente fuerte y puntera y es pero sí que es cierto que los datos de empleo se están quedando, no sé si rezagados o están quedando, están teniendo una recuperación más desigual a lo que respecta en cuanto a consumo y sobre todo, demanda e inversión. Sí que queríamos saber cuáles son las perspectivas que tenéis del mercado estadounidense para los próximos años y si de verdad se van a confirmar el crecimiento en cuanto a los beneficios empresariales. Con respecto al tema de la economía americana y todo lo relacionado con el empleo, aquí hay un punto que hay que tener en cuenta. El COVID-19 lo que hizo en Estados Unidos es que el gobierno federal americano impulsase unas políticas monetarias por parte de la Fed, pero también fiscales por parte del gobierno americano, y una de esas era dar cheques en la mano directamente a los ciudadanos americanos. Y unos cheques muy, muy, muy buenos y que en muchos casos, muchos de los americanos con esos cheques ganaban más dinero que estando trabajando. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha hecho es que mucha gente haya ralentizado su vuelta al mercado laboral. Lo que sí que es verdad que nosotros vemos que ya en este trimestre eso se va a acabar y empezaremos a ver que mucha gente ya no tiene esos cheques, ya no tiene ese dinero en la cuenta corriente, en su mano, y va a tener que volver otra vez al mercado laboral, haciendo que duda cabe que el mercado laboral se vuelva a reactivar, porque el crecimiento en Estados Unidos ha llegado al pico máximo partiendo del efecto base que comentábamos anteriormente, pero va a ser un crecimiento todavía mayor de la media de lo esperado. Sí. Por eso nosotros el tema del dato del empleo hay que tomarlo con esa visión que te he comentado. Por el lado del consumo se está reactivando, se está volviendo a aperturar la economía. Es verdad que está la famosa variante Delta, pero eso lo que le está haciendo al gobierno, a Estados Unidos en general, son temas de confinamiento muy selectivos y si lo tienen que hacer, pero es una vuelta a la normalidad de todas. Sí que es verdad que hay una cosa que nos preocupa y tenemos que monitorizar, que es el tema de los estocajes, que creemos que para el segundo trimestre del próximo año eso se resolverá, y se volverá a la normalidad, pero ese es el único pero realmente que nosotros vemos a este respecto. Ese pero que nosotros vemos a este respecto va a hacer a lo mejor que en un momento determinado las expectativas empresariales, sobre todo en el sector, en los sectores relacionados con cíclicos, sus expectativas de beneficios a lo mejor se vean ligeramente en peores de lo que los analistas están estimando. Claro, y ese es un dato muy a tener en cuenta. Sí, es que de hecho lo que es la oferta de empleo sigue manteniéndose fuerte y de hecho hasta en el libro Base publicado hace poco por la Fed hablaban de que los contratadores estaban teniendo problemas a la hora de incorporar gente al trabajo, pero de hecho la oferta sigue siendo fuerte y podemos esperar una recuperación.
pues Correcto. bueno, como comentabas, de aquí a los próximos meses, cuando ya se retiren de forma gradual estos beneficios fiscales, podamos ver esa recuperación del empleo que se espera. Y como también comentabas que sí esperáis problemas de estocaje, pero sí que esperáis que se recupere en el segundo trimestre del año que viene. Y acorde con esto, quería preguntarte por la inflación, porque bueno, ayer, creo que fue ayer, sí, o antes de ayer, si no, corrígeme, salieron los datos de inflación y sí que es cierto que quedaron ligeramente por debajo de lo que se esperaba, pero sí que estamos viendo unos datos efectivamente altos, y parte de culpa viene por estos problemas que comentabas de stock. Entonces, si prevéis que para el segundo trimestre del año que viene se solucionen, podríamos hablar de que esperáis que esta inflación sea transitoria. Y también te quería preguntar, al final la inflación está muy relacionada con los tipos de interés, y bueno, un refugio, ¿no?, que bueno, nosotros hemos ido encontrando ha sido la deuda high yield. Quería preguntarte por un fondo de la casa, por el Global High Yield Fund, y cómo nos puede aportar valor ni cómo ha capeado esta coyuntura de bajos tipos de interés. Pues mira, con respecto al tema de la inflación, la visión que nosotros teníamos desde principios de año, incluso antes de inicios de este año, era la visión de que si el gobierno americano, con las elecciones americanas, el señor Biden conseguía las dos cámaras, eso iba a provocar una escena de incremento de las políticas fiscales, como así va a ser, y iba a originar un efecto reflacionista, ¿de acuerdo? Un efecto de reflación en términos generales. Lo que iba a provocar esto iba a ser un repunte de la inflación derivado de un efecto base, claro, y lo íbamos a ver tanto en el primer como en el segundo, como en el tercer trimestre. Si bien es cierto que a partir del tercer trimestre de este año íbamos a ver que ese efecto base, ¿de acuerdo?, iba a empezar a ralentizarse, como así ocurrió con el dato de ayer, ¿de acuerdo? Y vamos a volver otra vez a una senda de normalidad, de una senda de, sí, hay inflación, pero esa inflación es ligeramente superior a la inflación de antes del COVID-19, ¿de acuerdo? Y eso sí que se va a quedar, eso sí que vemos, ese repunte de inflación sí que vemos que se va a quedar, pero no es una hiperinflación, es una inflación controlada, y esa inflación controlada siempre para los mercados de riesgo, de activos de riesgo, llámese de renta variable o también bonos de alto rendimiento, es controlando esa inflación es un caldo de cultivo muy importante porque, como comentábamos anteriormente, esas políticas monetarias siguen siendo laxas, esos tipos de interés están muy bajos, con lo cual el inversor, si quiere buscar retornos buenos, no le queda más remedio que incrementar su nivel de riesgo. Y un activo dentro de la renta fija interesante, porque da unas tires muy atractivas y se asume un riesgo que se puede aceptar para el retorno que tienes, porque estamos hablando de reactivación económica, son los bonos de alto rendimiento, los bonos high yield, que denominan los americanos. Por eso, el fondo que tú comentas, el Fidelity Global High Yield Fund, es un fondo que invierte en estos bonos de alto rendimiento a nivel global, centrándonos mucho sobre todo en los países desarrollados, principalmente, ¿de acuerdo?, Estados Unidos, la zona europea, Japón, y monitorizando muy mucho esas compañías que tengan los balances saneados, que puedan pagar al bonista sus cupones y que puedan devolver el principal. Es ahí donde nosotros estamos mirando. Diferenciales atractivos, es verdad que no tan atractivos que a lo mejor como los teníamos hace 6 meses, pero aún así mucho más atractivos que la renta fija corporativa de grado de inversión, por supuesto más atractivos que los bonos gobiernos, y por eso el Fidelity Global High Yield Fund es un fondo que te permite beneficiarte de eso, de una gran diversidad, con unas tires atractivas, y Fidelity se cuida muy mucho de que las empresas que estén dentro de esa cartera paguen los cupones y paguen el principal. Y evitamos las quiebras, obviamente, que eso es lo que más perjudica a los bonos de high yield, de bonos de alto rendimiento. Oscar, pues ya por ir finalizando, te quería preguntar, es un tema que, es uno de los principales debates que tenemos ahora en la actualidad financiera, y es sobre el tapering, y centrándonos en este caso en la Fed y en Estados Unidos.
¿qué podemos esperar en las próximas reuniones? Y el 21, el 22 se reúne de nuevo el FONC y revisa las proyecciones macroeconómicas de la economía estadounidense. ¿Esperéis una revisión, una posible revisión a la baja sobre el crecimiento de Estados Unidos? ¿Y cuándo puede llegar este tapering? Bien, como te he comentado, nosotros lo que vemos es que el pico del crecimiento lo hemos tocado, que vamos a ver un crecimiento menor, pero al fin y al cabo un crecimiento mayor de los niveles de antes del COVID-19. Esto probablemente origine que en ese comité se vuelva a revisar un poco a la baja, pero qué duda cabe que ahora mismo lo que está haciendo la FED es tratando de monitorizar mucho sus mensajes y tratando de, y eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupan más y que estamos más detenidamente mirando, que es cuáles son los mensajes, la credibilidad que tienen los bancos centrales y sobre todo la FED. Nosotros lo que esperamos por parte de la FED es que se vayan a empezar a retirar esos estímulos a partir de este año, pero es lógico porque estamos hablando que Estados Unidos tiene una economía que está creciendo, que ese empleo, como hemos comentado antes, poco a poco, ante esa oferta que sigue intacta, vayamos a ver mayor gente que vuelva otra vez al mercado laboral, que se reactive más la economía, y por eso nosotros creemos que es lógico y normal que empiecen a retirar estímulos y que las subidas de tipos de interés empiecen a ser el próximo año, pero muy graduales, muy graduales y muy telegrafiadas para el mercado. ¿De acuerdo? Eso es lo que esperamos nosotros por parte de la FED. Dicho lo cual, es muy diferente a lo que esperamos del Banco Central Europeo, porque aquí lo que hemos visto en el mercado es que se está asumiendo que la FED y el Banco Central Europeo, ¿de acuerdo? La reactivación económica es la misma cosa y para nosotros creemos que para nada. Nuestra visión por parte del Banco Central Europeo es totalmente diferente. Pues muy bien, Óscar. Y mira, ya última pregunta y teniendo en cuenta la importancia, bueno, que ya venía tomando estos años, pero para aprovechar la nueva tendencia o el nuevo repunte, que por así decirlo, que ha tenido la inversión sostenible, quería preguntarte cómo se está posicionando Fidelity en cuanto a este aspecto y si dentro de la gestora destacaríais algún fondo que utilizase este criterio en especial o si utilizáis estos criterios a la hora de seleccionar bonos, acciones. ¿Cuál es vuestra visión? Desde el punto de vista de Fidelity, la inversión socialmente responsable lleva mucho tiempo en nuestro ADN, ¿de acuerdo? Y es muy bueno que esta mentalidad a nivel global y a nivel sobre todo de inversor y a nivel de compañías de la inversión socialmente responsable origine una activación, una aceleración de todo este proceso. Pero hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado y tampoco tenemos que pisar tanto el acelerador porque hay cosas que son realidades que se tienen que poner encima de la mesa. Las empresas todavía no están a la orden del día para poder publicar todos los datos que necesitan publicar para poder analizar si esa empresa es realmente sostenible o no. Todo lo que queremos, es decir, y hay muchas empresas, las empresas obviamente están haciendo sus deberes, pero lleva tiempo, con lo cual tenemos que ser cautos. Nosotros lo que hemos hecho, en su momento, ya hace más de 10 años, incorporamos en Fidelity a 13 analistas específicos de ESG. ¿Para qué? Para que esos analistas específicos de ESG formasen a los más de 100 analistas de Fidelity, tanto en renta variable como en renta fija, con criterios ESG. Y lo que tenemos ahora es que los analistas de Fidelity no solo analizan las compañías y preguntan a las compañías con temas relacionados con su economía, con sus términos económicos, financieros, etcétera, sino también desde el punto de vista de ESG, inversión socialmente responsable, en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Por eso nosotros ahora mismo tenemos no solo un rating propio desde el punto de vista de fundamentales económicos y financieros de las compañías, sino también un rating propio de los fundamentales ESG de cada una de las compañías. Y lo que es más importante, rating a futuro, cómo ese rating ESG se va a desarrollar. Sobre cómo nos estamos posicionando más en Fidelity en el tema de ESG, nosotros creemos que el diálogo activo, lo que llaman los americanos el engagement, ¿de acuerdo? El realmente hablar con las empresas, ver cómo pueden mejorar, ver lo que están haciendo,
permite realmente a todo el ámbito empresarial, a toda la sociedad mejorar. No tanto la exclusión, que sí tenemos algunos subsectores que sí excluimos, pero no hay que excluir todo, porque en un momento determinado podías provocar un problema social en alguna parte del mundo, ¿de acuerdo? Por eso preferimos el estar en constante diálogo con las empresas para que mejoren todos los ámbitos de aspectos de sociales, medioambientales, etcétera, etcétera, de responsabilidad, etcétera, etcétera. Y es ahí el diálogo activo, el diálogo comprometido, es lo que Fidelity más utiliza para poder desarrollar. Y productos de sostenibilidad, nosotros ya tenemos muchos fondos nuestros en el famoso artículo 8, que ahora mismo es como sostenible, pero nosotros hemos ido a más y tenemos una familia sostenible, de acuerdo, dentro de ese artículo 8. Y yo podría destacar aquí, por ejemplo, el nuevo fondo que hemos lanzado, el Fidelity Sustainable Climate Solutions, que se centra en soluciones climáticas, ver compañías que realmente están poniendo encima de la mesa soluciones climáticas para, por ejemplo, reducir el CO2, ¿de acuerdo? Que nos parece muy interesante. También el Fidelity Sustainable Water and Waste, que se centra en la inversión sostenible de la gestión de residuos y de agua, o también el Fidelity Sustainable Future Connectivity, que es un fondo que se centra en la conectividad 5G, pero basándose y teniendo en cuenta criterios de ética digital, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, tienes una amplia gama, pero yo resaltaría esos tres como ideas interesantes a tener en cuenta dentro del mundo sostenible. Pues la verdad, Óscar, es que es realmente interesante y yo creo que hemos hecho un repaso, un resumen, una visión general de la economía, sobre todo centrándonos en Estados Unidos, pasando por China y acabando con SG, que yo creo que les va a gustar mucho a nuestros oyentes, y solo decirte que ha sido un auténtico placer tenerte a ti y a Fidelity en nuestro programa y desearte lo mejor y darte las gracias. El placer es mío. Encantado de estar otra vez con vosotros cuando lo necesitéis. Pues muchas gracias, Óscar.